Tenemos acá a Chelo. ¿Cómo estás, Chelo? Buenos días. Hola, Caro, muy bien, muchas gracias por invitarme otra vez en este bonito espacio de noticias y de reflexión. Gracias a ti por aceptarnos esta conversación. Chelo, pues ahorita estábamos revisando algunas columnas de opinadores que algunos de ellos pues parecen todavía tener una fijación con Andrés Manuel López Obrador, no superan que ya se haya retirado de la vida pública y nos hizo acordar de una colaboración que presentaste en la edición de septiembre del año pasado sobre justamente esta nostalgia que pueden tener algunos opositores, a ver si ahorita la podemos ver. Y si nos cuentas, pues, de qué va, cómo pensaste en hacer esta colaboración también. Pues fíjate que fue muy curioso porque cuando estaba terminando su sexenio, yo estaba convencido de que quienes más iban a extrañar a Andrés Manuel era todas las personas que construyeron su personalidad a partir del odio a Andrés Manuel, ¿no? Hubo políticos realmente que destacaron por eso, no se diga caricaturistas, opinadores, ¿no? Que realmente su personalidad era ser antiobradorista, ¿no? U opositor de AMLO. Entonces a mí se me ocurrió una historieta de qué pasaría por la mente de alguno de ellos, ¿no? Porque también es cierto que como hubo quienes también por defender el proyecto de Andrés Manuel también emergieron como opinadores, pues también en contra, ¿no? Entonces, una figura política de ese tamaño, pues era evidente que iba a generar un debate. Pero pues si quieres, sí, aquí justo lo estamos viendo. Se llama Amarga Despedida. No te lo vamos a poner un poquito más cerquita para que lo podamos leer. Bueno, pues están aquí. Siempre es complicado contar una caricatura, ¿verdad? Porque las caricaturas no se cuentan. A ver, puedes poner la primera viñeta. Pero bueno, adaptándonos al medio audiovisual vamos a narrarlo. Pues estamos en una cantina y ahí hay un pobre intelectual orgánico triste, ¿no? Dice, el cantinero le dice, ¿por qué tan acongojado, doctor? ¿No está feliz porque el presidente ya se va? Sí, pero no. Siento que mi existencia se arroja al vacío del sinsentido. Con todo respeto a su academia, no exagere. Yo le iba a poner, no mames, pero me pareció un poco... Luego me autocensuro. Y bueno, el intelectual orgánico dice, verá, antes me definía como neoliberal, panista y hasta guadalupano, pero cuando ganó López descubrí que él nunca había tenido personalidad. Una energía se apoderó dentro de mí, me sentí vivo. Por primera vez... No es que no sepa leer, es que está un poco lejos la pantalla. Por primera vez me había descubierto. Mi vida se llenó de certezas. Era anti-AMLO. Y pues, a ver si quieres continuar. Y bueno, a partir de ahí hace unas reflexiones de qué era lo que pensaban del obradorismo estas personas, ¿no? O sea, cómo se comportaban en sus opiniones, ¿no? ¿Qué calor hace? Mientras AMLO no apoya las energías renovables, esto seguirá empeorando. Y luego, cuando hace calor, opinan una cosa, le echan la culpa a AMLO, y cuando llueve, le echan la culpa a AMLO también. Fuertes lluvias caen sobre nuestro país, causarán más catástrofes por la desaparición del Fonden que se robó AMLO. Y luego, pues, se ve como un cierto juego de si hace algo está bien, está mal, pero si hace lo contrario también está mal, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? El peso mexicano frente al dólar se mantiene fuerte. AMLO no piensa en lo poco competitivos que esto nos hace frente al mundo. Y luego repite, el dólar se dispara, se los dijimos, se los advertimos, AMLO nos lleva a la destrucción, AMLO fracasa. Iba a poner ahí AMLO fracaso presidencial, pero no, era demasiado. Y luego comencé a cobrar relevancia. En mi residencial los vecinos me admiraban. Y esto tiene que ver porque muchos realmente cobraron relevancia, ¿no? Por ejemplo, yo creo que mucho del porcentaje de las mesas de análisis de Atypical TV, pues también se basan en una personalidad de odiar a AMLO, ¿no? Y luego, ¿no? Continúa el pensamiento de este hombre. Mis opiniones eran requeridas en las radiodifusoras. El último fin, y dice él, el último fin de López es llevarnos al régimen castrochavista alineado al foro de Sao Paulo. Y continúa, mis argumentos escuchados en foros de opinión. Así es como AMLO nos llevará sin retorno a lo que yo llamo una autocracia legal. O sea, incluso... Ayer tuiteaba, no me acuerdo qué día tuiteaba Poncho Gutiérrez, y hablaba como que es un régimen satánico, católico, nazi, pero también es pro Hamas, pero también entonces es como una combinación de puras ideologías contradictorias, ¿no? Según ciertos opinadores. Siempre creí que AMLO se reelegiría y ahora que sabemos que se va, me siento raro, extraño, vacío. Siento que nos falló a todos.
Y pues él andaba ahí deprimido en la cantina y pues atrás aparece un personaje y un poco como yo le quise dar la vuelta de tuerca porque también es algo que nos pasa a nosotros, ¿no? Que yo también, de repente sacamos a Calderón en los cartones porque también hay algo de verdad. Ciertos políticos marcan generaciones y ahora me gustaría mostrar mi cartón que publiqué antier en el Universal porque creo que también tiene que ver con esto y con los temas que hoy nos atañen, ¿no? Mi amigo, dice conocido político michoacano últimamente entrevistado por Jordi Rosado, dice: mi amigo, usted puede seguir culpando a AMLO, a mí no me dejan de jeringar, salud. Bueno, ahí vemos a nuestro personaje compartiendo la mesa con, con un personaje de dudosa procedencia, ¿no? Sí, pues digo, pero por ejemplo, ahora que mencionas en estos personajes que podríamos tener como estos recuerdos, pues sí, no es lo mismo también el recordar las impunidades de Calderón a esto de AMLO, ¿no? Que además, o sea, bueno, no sé tú cómo leas esta cuestión de Andrés Manuel López Obrador del estar cumpliendo cabalmente esto que anunció sobre desaparecer por completo. ¿No lo creen? ¿No lo creen? No lo creen, creen que vive adentro de un closet de Palacio Nacional. De verdad, pero no es o sea, no estamos exagerando, no es mofa, o sea, sí hay, no recuerdo ahora quién era, pero sí en una columna también pusieron como que estaba ahí escondido en Palacio Nacional. O que seguramente tiene un chícharo y es el apuntador de todo lo que dice Claudia Sheinbaum en la nueva mañanera. Bueno, lo dijo pero además a eso me refiero un poco con esta caricatura como de sorna, porque si hubiera hecho una cosa, o sea, por ejemplo, no aparece, como él prometió, no apareció, no ha aparecido a la luz pública, no ha dicho nada, ¿no? Entonces la oposición dice: da la cara, ¿por qué estás escondido? Todos los presidentes dan la cara, ¿no? Hablando de las entrevistas recientes que ha dado Felipe Calderón, ¿no? Pero si apareciera, dirían: ya ves, ¿por qué apareces? Estás controlando el poder, ¿no? Es el nuevo maximato. Es una contradicción un poco rara, pero bueno, finalmente ese es el juego de la política, ¿no? Lo que pasa es que en este juego de la política a la oposición no le está resultando nada bien, o sea, Claudia Sheinbaum acaba de aparecer en recientes encuestas con una aprobación muy grande y bueno, la estrategia de la oposición de hacer estos ataques sin sentido, ¿no? Llenos de rabia, evidentemente no le están funcionando. A ver si ahorita podemos ver acá está, ahí que estamos viendo el cartón. Bueno, hablando de políticos reciclados, antier saqué este cartón donde reciclé a Carlos Salinas de Gortari y todos me decían: ya, no mames, estás como los otros con el peje, ¿no? Bueno, aquí los cartones no se explican, pero bueno, están Claudia Sheinbaum y Carlos Salinas de Gortari en un barco con los colores de México, y hay unos ramos que se caen, ¿no? Que dicen soberanía económica. Y con esto trato de explicar un poco lo que está sucediendo en el país en los últimos momentos, ¿no? Decían algunos opinadores de derecha que les daba mucho gusto que la izquierda estuviera defendiendo con vehemencia el Tratado de Libre Comercio que inauguró precisamente Carlos Salinas de Gortari. Pero para quienes no recuerden, en el 94, cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio que Carlos Salinas de Gortari impulsó con mucha vehemencia, pues mucha de la izquierda de ese momento anunciaba que perder la soberanía económica, ¿no? Entrar en un tratado con una de las potencias industriales, con la potencia económica e industrial en ese momento más grande del mundo, nos iba a poner en una situación de desventaja y de dependencia económica. Ahora lo que sucede con la guerra arancelaria que está haciendo Donald Trump con sus amenazas permanentes a romper esta relación de Tratado de Libre Comercio que hay con México, pues nos mete en un aprieto porque la economía mexicana se fusionó totalmente con la economía estadounidense y con otras economías del mundo. Es lo que le llaman la globalización, ¿no? Ya las cadenas productivas están distribuidas alrededor de todo el mundo, están muy estrechamente ligadas que efectivamente si hay guerra en Ucrania, eso, aunque no lo parezca, nos afecta en precios aquí en este lado del mundo. Y lo que sucede es que cuando se pierde la soberanía nacional en el 94 empieza, bueno, el neoliberalismo había empezado antes, ¿no? Pero empieza poco a poco a perderse más soberanía, a volvernos una economía más dependiente, y ahora que Donald Trump dice esto que
que empieza a querer poner aranceles, empieza a poner barreras en el Tratado de Libre Comercio con México, evidentemente es algo que nos afecta, ¿no? Uh-huh. Que nos afecta a nosotros como país, pero fue en esta lectura mía a partir de que se pierde la soberanía económica, ¿no? Uh-huh. Y aparte, justo hablando sobre Donald Trump, ahorita a ver si podemos ver algunos de tus cartones. Por ejemplo, ¿no? Que a mí me gustó muchísimo y me llamó mucho la atención por esta cuestión que a veces parece obviarse y que también llevándolo a cuento, digamos, a todos estas figuras de oposición que siguen nutriendo la narrativa sobre que Estados Unidos tiene razón, independientemente de sus argumentos, ¿no? O sea, me refiero como a sus argumentos en un sentido económico, pero el pensar que tiene razón y justificarlo en esto que Estados Unidos reitera de que su preocupación genuina es, por ejemplo, por el consumo de fentanilo en su país, ¿no? Cuando ha sido omiso, por ejemplo, en esto de las armas, ¿no? De su... Es que ahora sí que como diría tengo un cartón que lo explica. De hecho, un cartón que lo explica. Tengo un cartón que lo explica porque realmente la lucha contra el narcotráfico del gobierno de Estados Unidos es solo una bandera, una justificación para... Ahora sí que una bandera para justificar la intervención de Estados Unidos en la política de sus países, de los países que ellos consideran una colonia. Estados Unidos, para mí me parece muy claro verlo, obviamente la presidenta no lo puede decir porque es una presidenta, yo soy un ciudadano cualquiera, pero Estados Unidos tiene intereses en México, tiene intereses económicos y ellos se han comportado a lo largo de la historia como la policía del mundo, ellos dictan qué se hace y qué no se hace. Y cuando hay una política en un país determinado, que es una política de izquierda o de oposición o progresista, no solamente se está enfrentando a los políticos de derecha de su país, sino se está enfrentando a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos permanentemente tiene estas banderas. Por ejemplo, la primera muy clara fue el terrorismo o el comunismo internacional. Ese era el enemigo del que nos tenía que salvar Estados Unidos. Y eso justificó la intervención en un montón de países de América Latina, incluso de Asia, ¿no? Salvarnos del comunismo internacional porque Estados Unidos era el mundo libre, ¿no? Uh-huh. Luego nos vendió la idea de luchar en contra del terrorismo, cuando el comunismo había dejado ya de ser una bandera efectiva para justificar sus intervenciones, llegó el terrorismo. Entonces ya estábamos en contra de los talibanes y de Al-Qaeda. Y justificó así invasiones en Irak, que después se descubrió que nada de lo que habían dicho era verdad, ¿no? Y ahora estamos en la nueva ola de intervencionismo gringo que es con el pretexto del narcotráfico, ¿no? Uh-huh. Y además a mí me parece muy curioso porque se sabe, quien quiera buscar más información, yo lo voy a mencionar de manera muy superficial, Estados Unidos apoyó el narcotráfico en México, lo consintió, digamos de cierta manera cooperó con él para poder conseguir financiamiento, para poder financiar la contrarrevolución en Nicaragua, ¿no? Uh-huh. Eso es un caso que lo pueden googlear como el caso Irán contra, uh-huh. y eso es verdad. Entonces también, por ejemplo, otro caso muy peculiar es que Estados Unidos es así de hipócrita, apoya grupos, apoya intereses cuando le conviene y cuando no se va en contra de ellos, igual uh-huh. que sucedió, por ejemplo, con los talibanes. Los talibanes fue un grupo que financió Estados Unidos cuando le sirvió para intervenir en Medio Oriente y después los acusó de ser terroristas. Lo mismo está pasando en México y yo creo que quien cree que realmente el asunto ahorita con Estados Unidos en estas amenazas de aranceles tienen que ver con una lucha real contra el fentanilo. La verdad es que tienen muy cortas miras o no quieren entender que Estados Unidos funciona de esa manera, ¿no? Y como bien dices, si fuera el problema, realmente el problema de narcotráfico, bueno, tendrían que hacer algo con la cantidad de armas que mete Estados Unidos a México, que provoca un gran ola de la violencia, y también tendrían que hacer algo con su gran problema de salud pública que tienen con la adicción a las drogas, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo siento que no. Y además, ese análisis se cae fácil porque, si recordamos,
si sabemos, si observamos, Donald Trump no solamente está en guerra con México, también está en guerra con Canadá, en guerra arancelaria o en guerra de discursos, ¿no? Y también está en conflicto con otros países, ¿no? Yo creo que Donald Trump es un personaje que está cambiando sí está cambiando el status quo gringo como se tenía, como se conocía, ¿no? Pero acá te tengo dos preguntas. Una sería, Donald Trump es más bien la manifestación clara de Estados Unidos, es decir, lo que también hemos visto acá con varios especialistas, ¿no? No es que, por ejemplo, con Biden no existieran, por ejemplo, las deportaciones, no es que sea nuevo tampoco la intervención y la injerencia de Estados Unidos a otras naciones, pero que con Trump sea como una manifestación más bien, si no deja de ser siniestra, cruel, indolente, pero una manifestación, digamos, clara, ¿no? Cínica. Y otra pregunta que quería hacerte sobre esto de las personas, o sea, lo más preocupante y lo que hemos puesto énfasis acá es que han sido incluso representantes, por ejemplo, con Lili Téllez, ¿no? Que en el Senado se puso a pedir a Elon Musk que interviniera, puso un comunicado de la Casa Blanca como parte de sus argumentos cuando aseveró que el gobierno sí tenía nexos con el crimen organizado. O sea, es porque no saben, porque no conocen esta historia de Estados Unidos, porque no saben genuinamente, porque tienen falta de información sobre quién es Estados Unidos, o por qué intención podría ser esta conducta que podría leerse como entreguista, antipatriótica, o cómo podrías leerlo tú. Bueno, primero, es que estaba yo buscando, aquí está el cartón, a ver si... Ya tenemos algunos, a lo Sí, mejor mira, ya si lo quieres, pusimos. se lo... No es sé. que ese cartón como que explica un poco Déjame. el punto que quería decir, y aprovechando para dar una respuesta. Primero, yo creo que si hay democracias pobres, Uh-huh. y a lo mejor algunos pensarán que exagero, pero yo así lo creo, es la democracia de Estados Unidos. Demócratas y republicanos Uh-huh. son un poco parte de lo mismo, ¿no? En Estados Unidos el peso de las corporaciones financieras es brutal, ¿no? Es muy difícil, o casi digamos imposible, que llegue algún presidente al poder en Estados Unidos que esté en contra del status quo norteamericano, ¿no? Digo, Donald Trump, a pesar de que tiene el apoyo financiero de los corporativos tecnológicos, sí, desde mi punto de vista, rompe al menos esa tradición como de libre mercado, globalización que tenían otros gobiernos anteriores, ¿no? Él sí, yo no, la verdad, digo la verdad, yo no lo sé leer, no sé exactamente qué quieren, no sé cuál es su fin de querer aislar a la economía estadounidense, ¿no? Uh-huh. Eso es raro, pero sin embargo, eso no significa que haya ganado Kamala Harris haya sido mejor. Yo creo que, por ejemplo, lo vemos precisamente con Biden, es más, lo vimos con Obama, que la gente decía, bueno, es un presidente afroamericano, seguramente va a ser distinto, y también se hicieron muchas intervenciones militares en el exterior, se deportó mucha gente, con Biden también. Es decir, en ese sentido, no hay mejores ni peores. Para mí, el gobierno norteamericano, el gobierno estadounidense es un gobierno profundamente capitalista, profundamente eh, ¿cómo lo podríamos decir? Antipopular, ¿no? Que le importa muy poco las condiciones de su población, que más bien, al ser un país que tiene una economía importante, producto del saqueo de todos los demás Uh-huh. países que ellos saquean y que ellos expolian, pues claro que tiene ciertas ventajas, pero yo no lo veo muy, muy diferente. En el único sentido que yo creo que tiene razón, que es que a lo mejor Trump es el verdadero espíritu norteamericano, es porque pues es un empresario acusado, no solo acusado, sentenciado de ciertos crímenes, es un tipo soez, es un tipo vulgar, es un tipo profundamente voluble, ¿no? Además apoyado
por los grandes magnates tecnológicos que se han quitado la careta de ser buena ondita, ¿no? Y que han demostrado que en realidad, en el fondo son unos fachos, ¿no? Como Elon Musk lo demostró el día de la toma de posesión haciendo el saludo nazi, y como después lo hizo uno de sus asesores de Donald Trump. Bueno, él en ese sentido se está quitando esa careta, ¿no? O sea, muy poco empático, ¿no? Donald Trump con el sufrimiento de las personas, o sea, insistiendo, por ejemplo, plenamente con temas como la pena de muerte, ¿no? O sea, que para mí es una política del fascismo, ¿no? Que alguien determine quién tiene derecho o no tiene derecho a vivir, ¿no? O esto que posteó sobre Gaza también, ¿no? Ah, bueno, eso ya es el colmo de la locura, ¿no? ¿no? Lo puedes acá buscar porque no. no te preocupes. Pues sí, ese es el tema. Bueno, te quería enseñar un cartón, pero igual no. A ver, no sé si se pueda mostrar o es que no lo. Ah, pero no, aquí está. Es que quería mostrar este cartón que puede... Ah, es ¿no? Ajá. Espérenme tantito. Ah, sí, es ese. Ahorita se los pasamos. Sí, un cartón nada más que explica esto que yo pienso acerca de Donald Trump. No, lo que hizo de Gaza es terrible, ¿no? Después de que Gaza está viviendo este terrible genocidio por parte del Estado de Israel, que él diga que va a hacer resorts, hoteles, y que publique un video él con una estatua de oro y unas me parece realmente, es una locura. A mí me parece una locura y a mí me sorprende mucho que haya mexicanos que lo apoyen, ¿no? O sea, esos mexicanos son herederos de los que le fueron a pedir a Maximiliano que viniera a gobernar México, ¿no? O sea, es grave. Pero bueno, es inevitable que haya ese tipo de pensamientos. ¿Pero tú crees que eso sea... O sea, falta de conocimiento? No, yo creo que aquí en la política hay posiciones. Y hay posiciones con las que coincidimos o no. Claramente tú y yo no coincidimos con eso, ¿no? Nos parece terrible. Pero bueno, la derecha siempre va a existir y la derecha es así. Como diría el clásico, la derecha es mezquina y es eso, pues Lili Telles piensa eso, Eduardo Verástegui piensa en eso. Por fortuna no tienen el apoyo y la simpatía de la mayor cantidad de las personas. Y creo que estos espacios sirven un poco para poder debatir sus posturas, ¿no? Pero bueno, a mí me parece terrible que haya gente que le esté dando la razón a Donald Trump, me parece apátrida, ¿no? Pues en el mejor sentido de las palabras, ¿no? Que son apátridas, ¿no? Que están en contra de los intereses de su propio país, pero bueno, no los vamos a cambiar, ellos pensarán eso. Creo que lo que es bueno es observarlos y identificarlos, ¿no? Muchos opinadores decían y si te metes a Twitter hay mucha gente que cree que los ataques de Donald Trump contra México es efectivamente porque no hemos hecho nada en México en contra del narco, y yo también quiero decir algo ahí. No hemos sido, la última vez que platicamos hablamos del narcotráfico, pues es un problema que desató Calderón, pero que no se ha podido contener. Es un problema real y el gobierno mexicano hoy está en medio de la espada y la pared, ¿no? Está, por un lado, los ataques del gobierno estadounidense exigiendo, por ejemplo, que le entreguen 29 capos de narcotráfico, y que Claudia dijo, no lo hicimos por lo de los aranceles, pero evidentemente somos independientes y somos soberanos, pero no tan soberanos y no tan independientes como para entrar en un conflicto abierto con ellos, ¿no? Porque eso sería un problema para el país. Y por otro lado, pues tenemos la idea de que, oiga, no podemos permitir que Estados Unidos se meta a nuestro país y se lleve a los narcotraficantes. Aunque eso es un aprieto doble, porque tienes que defender la soberanía, pero tampoco puedes apoyar a un narcotraficante, entonces es un brete muy complicado. Y también es cierto, hay un problema muy grave de violencia en este país. Claro. Y eso no se ha acabado. Pero porque hay un punto, imagínate, cuando Donald Trump dice es que el gobierno de México está controlado por los narcotraficantes, yo creo que el gobierno federal o algunas cabezas no, pero también es claro, y no podemos negarlo, que en los municipios, en los estados, hay colusión. Pues es que si no hay colusión, ¿qué pasa? Los candidatos están muertos. Decía un cartón de Patricio que me parecía genial, que decía, voten por quien quiera, nosotros ya los preseleccionamos, ¿no? O sea, tú no puedes estar en un municipio controlado por el narcotráfico y estar en contra de sus intereses, porque
pues te matan, ¿no? Uh-huh. Entonces hay varios conflictos, ¿no? Pensar en la violencia en Culiacán, por ejemplo, ¿no? O sea, es algo innegable que está ocurriendo, tal vez no ha sido como las medidas más certeras, incluso la respuesta, ¿no? Que ha dado el gobierno del Estado. Por supuesto que hay violencia, ¿no? Y hay control. Y control. Del narcotráfico de territorios. Por ejemplo, en Oaxaca, hace poco secuestraron a unos muchachos. Uh-huh. Bueno, en internet decían, no, están coludidos con el narco, no sé qué, pero eran unos chavos que se habían ido a... No sabemos, pues, si eso es verdad, si estaban coludidos o no. Y si estuvieran coludidos, nadie tiene derecho a morir así, ¿no? Uh-huh. Los secuestraron a 9 muchachos que venían de Tlaxcala, los encontraron en la carretera Puebla, uh-huh, desmembrados. Eso está pasando en México. Estamos en un gran problema porque se tiene que resolver el problema de la seguridad interna. Hay, ¿no? Aparentemente esfuerzos que se están viendo, pero yo siempre soy muy desconfiado, ¿no? De la policía y de, claro, y de esos esfuerzos. Que también yo creo que habría que mencionar que, o sea, si bien hay tareas pendientes y que no son responsabilidades que se puedan deslindar en este gobierno, pero también ciertas herencias y ciertas inercias que se han seguido manteniendo, ¿no? O sea, no totalmente, ¿no? Seríamos igual como estos quienes añoran y no superan a Andrés Manuel López Obrador, quizá con esta cuestión del narcotráfico y esta llamada guerra contra las drogas de Calderón, pero por supuesto que hay una herencia también importante de esa parte, ¿no? No sería lo mismo, no sería justo como equiparar ese origen, ¿no? A esto que se está haciendo. No, claro, el origen es claro, ¿no? Uh-huh. Nosotros lo hemos manifestado siempre en nuestro trabajo. O sea, el origen de este problema empezó en el 2006. El narcotráfico no, el narcotráfico ya existía, pero el origen, digamos, de esta guerra entre cárteles. Y es un problema real, uh-huh, que afecta, o sea, cada ser humano que muere es un universo que se extingue. O sea, sí, es muy complejo. Y bueno, ya estamos en el segundo sexenio de Morena, uh-huh, y sigue existiendo es difícil porque los expertos en seguridad tendrán la solución quizás, ¿no? Yo nada más estoy opinando acá, pero ese es un problema real. Claro, y lo que iba a preguntarte es esto que tú mencionas, ¿no? Como al final la estrategia contra las drogas o el combate contra las drogas, lo cierto es que no ha dado los resultados esperados, pero porque no podemos quizás por alto el decir que, y sí, tenemos que volver a insistir, o sea, que Estados Unidos se ha beneficiado, o sea, no ha sido realmente jamás su intención, incluso esto que la propia presidenta frontalmente ha mencionado, o sea, cito a la presidenta, pues porque es la, que lo haga como en esta tribuna tan importante como es la mañanera, que ha manifestado y exhibido el origen también de las farmacéuticas, por ejemplo, claro, con lo del fentanilo. Y lo que por cierto, Beatrix hizo una serie de cómics hablando sobre las farmacéuticas. Nación Adicción se llama, son 3 cómics. Muy interesante, bueno, sobre cuál es el origen de las adicciones en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Pero justo eso, o sea, como que parece que es un engaño en el que todos estamos como simulando, sí, luchamos contra las drogas, ¿no? Y cuando al final Estados Unidos, para empezar, hasta ahorita que están haciendo estos juicios por parte de México contra las armerías, ¿no? Esto pues ha sido algo que Estados Unidos se ha mostrado como remiso también a admitir, a aceptar, porque al final ha sido un negocio para Estados Unidos. O sea, quizá el tema tampoco necesariamente sea una preocupación genuina ni de seguridad, o sea, me refiero a la dinámica venida desde allá, ¿no? De Estados Unidos, ni de seguridad, ni por la salud, realmente en este combate a las drogas. Ahora, de ahí, por ejemplo, a pensar si la estrategia es la más adecuada, yo no sé, ¿no? O sea, por ejemplo, y lo hablábamos también la vez pasada, ¿no? En pensar si incluso estos spots, para mí personalmente siento que quedan como muy todavía limitados, ¿no? Si a un adolescente le dices, vive feliz, no consumas drogas, nada más así, pues probablemente sea como, pues al contrario, lo voy a hacer por eso, ¿no? El otro de Ricardo Salinas Pliego decía que él había sido visionario porque las primeras campañas contra las drogas las había lanzado. Y de que ha servido, por ejemplo, una campaña así, ¿no? No, bueno, O tratar, por ejemplo, todas las drogas, todas las sustancias de la misma manera, ¿no? Es que mira, yo, para empezar, creo que para mí lo que es claro es que Estados Unidos, ahorita en este momento representado por Donald Trump, si quisiera realmente enfrentar su problema de adicción que tienen en ese país, empezarían con políticas públicas de salud mental, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. También es cierto que hay distribuidores,
A lo mejor sí llegan de México algunas, seguramente de cárteles de otros países, pero también hay cárteles y hay narcotráfico, ¿no? En ese lado del país. Y también es cierto que Donald Trump es muy cercano a la política de las armas, ¿no? De la Asociación Nacional del Rifle y estos grupos que defienden profundamente el uso, ¿no? La libertad de usar armas, que un poco esa libertad también, aparte de que provoca masacres en las escuelas en Estados Unidos, pues también aquí nos están llegando mucho de esa mercancía, ¿no? También ahí debería de empezar. Parece que Claudia Sheinbaum ha declarado varias veces que le ha dicho eso a Donald Trump en sus conversaciones y que él ha dicho que trabajan en ello, aunque pero Donald Trump no lo pone públicamente. Exacto, él lo omite. Él lo omite, la presidenta Claudia Sheinbaum lo pone y como que eso parece una omisión que tampoco es accidental, ¿no? O sea, como que Donald Trump quiere evitar activamente tocar ese tema, ¿no? Sí, pues sí, o sea, yo creo que es una bandera. Y, miren, pues en la política es así, cuando tú quieres hacer una campaña política, también tienes que crear tus enemigos, ¿no? El enemigo que creó Donald Trump fueron los mexicanos. Y eso le dio simpatías, le dio una base de apoyo, incluso latinos, que se estaban poniendo solitos la propia soga al cuello, ¿no? Que también hubo quienes votaron por Donald Trump, ¿no? Pues es un tema que tiene muchísimas aristas, igual en esta cuestión de la violencia en México. Por supuesto que no podemos ser omisos y decir, no es cierto, no está pasando. Pero también yo creo que replantear incluso esta cuestión del consumo, ¿no? Y de la violencia que de pronto parece como de manual ciertas explicaciones, ¿no? Y porque hay unos malos y hay unos buenos, este estigma incluso con el consumo de sustancias, ¿no? Porque reitero lo del consumo de sustancias porque ha sido el principal argumento que pone Estados Unidos. Claro. Cuando pues posiblemente no se ha replanteado a ver por qué las personas consumen. Exacto. Porque detrás de toda esta dinámica y claro. Todo está sostenido en que hay quienes consumen, en la demanda de estas sustancias. No, bueno, pero también, digamos, como que solo culpar al consumidor. No, justo por eso no. Ajá. O sea, no estigmatizar y decir cuáles son las raíces de que, incluso que no todos los consumos llegan a adicción, no todas las sustancias son iguales, tampoco, no estoy defendiendo el consumo de drogas ni incitando a nadie a hacerlo, pero creo que sí no es lo mismo, por ejemplo, incluso, ¿no? Esto del alcohol que se ha tenido, que también es considerada, pues, una droga, ¿no? Pero al obedecer también a ciertos intereses económicos, pues eso no lo tocamos. Hace poco hice un cartón que decía que los verdaderos libertarios son los narcotraficantes, ¿no? Porque son los que no respetan la ley, no respetan el Estado, lo único que respetan es la máxima ganancia, ¿no? Vender, y eso está muy complejo. Quieren vender drogas cada vez más adictivas, más fuertes, ¿no? Porque ellos tienen una serie de ganancias en contra de cualquier cosa. No hay límite ético ni legal posible que los pueda detener. Y yo creo que más bien ahí hay que replantearnos la propia estructura del mundo. ¿Por qué en una sociedad estadounidense, se supone, ¿no? De un mundo económicamente desarrollado, industrializado, con el sueño un producto americano, ¿no? interno bruto grande, una de las grandes potencias del mundo, ¿por qué su juventud se está cayendo en eso? Ahí hay que replantearnos la estructura, ¿no? ¿Por qué hay un mercado? ¿Por qué, cuál es la necesidad tan absurda de ganar tanto dinero, aunque sea matando y envenenando a tus propios consumidores? Bueno, es algo que no nada más hacen los narcotraficantes, también hace la Coca-Cola. Las farmacéuticas también. Bueno, la Coca-Cola, ¿no? Exacto. ¿Por qué las industrias de los alimentos ultraprocesados son capaces de, que ahora con los nuevos reglamentos le están bajando, pero eran capaces de envenenar a nuestra niñez vendiéndoles cereales con altas azúcares que causaban obesidad, hipertensión, diabetes a los niños? Pues porque estamos en un mundo al que solo le interesa ganar dinero, poseer, tener más y acumular las ganancias. Yo creo que el problema es el capitalismo. Sí. Y ahí vemos que Donald Trump es el mayor representante de esta fiebre por ganar dinero, ¿no? Ahora ya quiere hacer hoteles en Gaza, ¿no? Sin importarle que es un territorio de otros seres humanos, ¿no? Yo creo que ese es nuestro gran problema inicial de nuestra manera de pensar. Los narcotraficantes son capitalistas, fuera de la ley, pero son capitalistas, voraces, con empresas
que tienen interés en ganar dinero. Y nuestro pensamiento es absolutamente neoliberal. Cuando nosotros éramos universitarios, todavía nos tocó una generación en donde podíamos afirmar esa sentencia que era real, ¿no? Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, ¿no? Sí. Y decíamos, bueno, la solidaridad, el apoyo, la lucha. Y de verdad estamos viviendo con generaciones que están hiper interesadas en poseer y en ganar y en ser más ricos que los demás. Ese es un pensamiento neoliberal que hoy se ha impuesto. Pero que también ha sido alimentado desde ese mismo pensamiento. Claro, ¿no? Obviamente es parte del sistema, ¿no? Y hoy vivimos con jóvenes, por desgracia, que son de derecha. O sea, el mayor porcentaje de votantes de Milei y de Trump fueron jóvenes. Bueno, no sé si el mayor, estoy diciendo algo que a lo mejor no puedo comprobar, pero hubo muchos jóvenes, ¿no? Que votaron por ellos. Pues acá, por ejemplo, como con Maynes, ¿no? Que hubieron jóvenes que se sentían como... Yo lo que de pronto, creo que no sé si también lo platicamos o con quién estábamos conversando esto, sobre que justo al no haber memoria, o sea, no son culpables las generaciones jóvenes de afortunadamente no haber vivido, por ejemplo, estas masacres y este terror con Felipe Calderón, ¿no? O sea, a lo mejor a nuestras generaciones sí nos pasó y por eso tenemos muy fresco quién es Felipe Calderón y que cualquier proyecto... disfrazado o estos representantes no tienen ninguna autoridad y más bien hay que recordar, ¿no? Quiénes fueron. Pero hay generaciones jóvenes que no saben, ¿no? Y por ejemplo, o sea, ¿por qué no les tocó? Y se suscitó como un curioso fenómeno, por ejemplo, con esto de Movimiento Ciudadano, con Maynes, que se hizo muy popular una canción como en TikTok, ¿no? Y tuvo como alguna simpatía. Por ejemplo, con Mariana Rodríguez, que ayer también la veíamos, esta influencer y esposa del gobernador de Nuevo León. Y también hay personas, pues jóvenes, que se sienten pues atraídas, ¿no? O sea... Es que está triunfando la frivolidad. Uh-huh. Está triunfando la frivolidad, el escándalo, pues no sé. Digo, es algo que está sucediendo. Lo que creo que es importante es quienes estamos en la opinión, en el periodismo, que ocupamos algunos, aunque sean espacios pequeños en los medios de comunicación, es identificarlo y decirlo, ¿no? Porque pues estamos en la batalla de las ideas. Uh-huh. Ok, pues bueno, quedamos cortos de todo lo que queríamos hablar, pero no queremos dejar pasar pues el que era el objetivo principal de hablar de tu última colaboración. Ok. A ver si la tenemos por ahí. Nos dimos una pequeña vuelta para hablar de lo otro, pero de tu última colaboración, a ver si la tenemos por acá de este mes de marzo. Claro. Pues compren su revista El Chamuco, aprovechando para hacer una promoción. La revista El Chamuco, con portada de Hernández, está muy buena. Sí. Este mes tiene muy, muy buena información. Y bueno, hay bastantes temas muy variados, muy, muy importantes y sobre todo muy críticos, ¿eh? O sea, si ustedes creen que van a encontrarse aquí con apoyos y loas solamente a la cuarta transformación, no, hay cosas muy críticas, muy interesantes, que abordan todo un espectro de diferentes tipos de pensamientos. Es una revista claramente progresista. Cómprenla y verán que no se van a arrepentir. Claro, es lo que hablamos también, me parece, con Rapé hace como 2 semanas, que a veces, pues sí, ¿no? Como que hay una lectura general de decir, no, pues todo va a ser como lo mismo, ¿no? Hasta, pues propagandístico, ¿no? De pronto. Y la verdad es que no, o sea, si se dan como una vuelta por la revista, por las páginas, pues se verán también diferentes perspectivas. La tuya de este mes se llama Alienados. A ver si por ahí las podemos ver. Que justo hablas de, pues, esta conciencia de clase, ¿no? Que a veces, bueno, ahorita nos explicarás, pero podemos o no tener, por qué circunstancias podemos o no tenerlas, pero que nos tocan a todas y a todos. Normalizamos de alguna manera, bueno, no de alguna manera, normalizamos estas desigualdades, las hacemos nuestras, y eso cómo modifica nuestras vidas. Si nos puedes contar. Pues. Claro. Pues fíjate que estaba yo pensando que hay un término, ¿no? que ha estado un poco en desuso, obviamente por todo lo que ha pasado en el mundo desde que cayó el muro de Berlín, ¿no? Pero antes se decía mucho que había que tener conciencia de clase, ¿no? Que la conciencia de clase
pues a lo mejor es una herencia, es un concepto que es herencia del pensamiento marxista que identificaba a una sociedad con clases sociales, ¿no? Y cada uno pertenecía a una clase social. Por ejemplo, yo soy trabajador, soy proletario. Si yo no trabajo, no como. Y así muchísimas personas, pues bueno, la mayoría de la población somos trabajadores. Pero no, a veces no nos identificamos con nuestra posición de trabajadores, sino nos identificamos con el patrón. O sea, yo he visto personas defendiendo que Ricardo Salinas Pliego no paga impuestos, lo cual es un pensamiento alienado, ¿no? Así se le denomina. Bueno, yo aquí lo puse un alien un poco como para hacer ahí una grasejada. Pero bueno, hice una recopilación como de situaciones, cómo se vería una persona sin conciencia de clase y cómo se vería una persona de conciencia de clase, para que el lector identificara, a ver si podía identificar en su entorno gente que no tenía conciencia de clase, si él mismo tenía conciencia de clase. Y por ejemplo, empiezo con una vendedora del tráfico de cacahuates, ¿no? Y su primera versión es sin conciencia de clase. Y dice: gracias a las bondades del capitalismo pude comenzar este emprendimiento. ¡Viva la libertad, carajo!, ¿no? Porque uno de los grandes mitos del libre mercado, de la defensa del capitalismo, es que tú puedes empezar, que todos podemos llegar a ser millonarios, ¿no? Eso es lo que te venden. Tienes que leer Padre Rico, Padre Pobre, ¿Quién se robó mi queso?, El vendedor más grande del mundo, Pequeño cerdo capitalista, y ya tienes la información para ser millonario. Pero la sociedad no funciona así, porque para que haya riqueza tiene que haber trabajadores que sostengan la estructura económica de una sociedad. No puede haber así 90% de millonarios y 10% de pobres. No se puede. Hay cierta movilidad social, pero no es, ¿no? Entonces aquí pongo cómo se vería esta misma trabajadora, pero con conciencia de clase, ¿no? Que sabe las circunstancias en las que vive, ¿no? Años de neoliberalismo han precarizado los empleos. Lleve su cacahuatito para soportar la explotación, ¿no? Y luego pongo en la siguiente página a una especie de remedio de un vendedor de humo de internet, ¿no? Sin conciencia de clase, ¿no? Ahí está una persona que vende cursos para salir de pobre en internet y dice: oiga, ¿quiere 500 pesos o un consejo millonario?, ¿no? Y a la mujer que va ahí caminando, pues se le queda viendo feo, ¿no? ¿Qué pasaría si este hombre tuviera conciencia de clase? Con conciencia de clase. Vecina, ya estamos hartos de las rentas impagables. La invitamos a una asamblea de organización, ¿no? Entonces es como la misma versión. No, pero lo que me llamó mucho más la atención de todo es que, hablando de estos grupos magnates tecnológicos, ¿no? Que es la nueva cara del capitalismo más feroz, que no nos damos cuenta, pero es más feroz. Amazon, Uber, son más feroces, porque ni siquiera, por ejemplo, en el caso de Uber, se reconocen como patrones que tienen una empresa, sino te reconocen como socio, no tienes... te engañan con esta idea de que tú puedes tener tus propios horarios, pero realmente es una explotación tienen ellos millones de trabajadores alrededor del mundo, y hubo un esfuerzo por parte de esta administración de darle seguridad social a los trabajadores de Uber, ¿no? Y hubo protestas de los trabajadores de Uber que no querían tener seguridad social. Entonces yo dije, no, esto es el colmo de no tener conciencia de clase. Entonces lo dibujé en esas dos viñetas, sin conciencia de clase. Entonces acá hay 3 trabajadores de plataforma con unas cartulinas, ¿no? Unos dicen: no queremos seguridad social. O sea, es que de verdad yo no puedo creer que hayamos llegado al punto que un trabajador diga que no quiere seguridad social. Y sí hubo protestas. Sí. Fuera el IMSS, vive el Uber Eats. No, dice: muere el IMSS, vive el Uber Eats. No somos trabajadores, somos socios. Y bueno, yo pensaba que estas protestas con conciencia de clase deberían de decir esto, ¿no? Menos comisiones, más ganancias justas. Ni socios ni esclavos, somos trabajadores. Seguridad social para conductores ya. Y bueno, espera que el colmo de este tipo de no tener conciencia de clase, bueno, es gente como Lili Telles, que llama a Estados Unidos a intervenir en México, atentando contra sus propios intereses de mexicana, como mexicana. Pero, por ejemplo, hubo gente que fue estafada con la estafa de Milei, que aún a pesar de haber perdido todos sus ahorros, defendían a Milei, ¿no? Entonces aquí dibujé a un personaje de estos. No sé si tienes la tercera página. Y dice: sin conciencia de clase. Y un hombre ahí sospechosamente parecido a Dross
Dice, perdí todos mis ahorros por apoyar al Jabo, pero al menos no apoyé a un zurdo de mierda, ¿no? Bueno, ya ese es el colmo de la necedad. ¿Y cómo sería una persona de estas con conciencia de clase? Estafa su criptomoneda, pero también todas sus ideas fascistas. Fuera Milei, ¿no? Que bueno, que ahí Argentina está viviendo procesos profundamente complicados, ¿no? Pero bueno, así ya le tocará a los argentinos resolverlo. La última viñeta dice, están estas personas deportadas, encadenadas, a punto de entrar al avión, se entiende que son latinos en Estados Unidos, dice, o sea, sí nos deportaron, pero al menos Trump hará grande América otra vez. No dudes que hay gente que piensa eso, ¿no? Sí. Con conciencia de clase sería, ningún ser humano es ilegal. Uh-huh. Y a ver, por último, esto de la conciencia de clase, pienso que también de manera sistemática, esto lo hablábamos también con Carlos Brown, que es de Oxfam, y que nos decía, ¿no?, de estas desigualdades rapaces, y que el propio sistema capitalista también, que nutre estas desigualdades y que se beneficia de ellas, nutre también las narrativas, esto que decías, ¿no?, como el pobre es pobre porque quiere, nada más levántate a las 5 de la mañana, medita, échale ganas, ¿no? Esta conciencia de clase, ¿cómo se adquiere? Pues, o sea... Bueno, yo creo que leyendo El Chamuco. No, bueno, ese es un paso, de verdad. Informándose, pues. Sí. Bueno, y lo digo un poco de broma y un poco no, porque muchas personas, muchos luchadores sociales de ahora y de antes empezaron leyendo historietas formativas, políticas, ¿no? A Ríos, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que es complejo salirse de la caja en la que vivimos, porque realmente la dominación, pareciera que con el internet tenemos más acceso a más información, a más formas de pensar, pero en el fondo el Twitter, el Facebook, el Instagram no son la plaza pública, son empresas privadas que determinan y empujan e impulsan cierto pensamiento. Pues yo creo que leyendo, observando, viendo, analizando, consumiendo productos culturales que intenten darnos luz de dónde estamos parados, ¿no? Eso es lo que a mí me parecería un camino para despertar, para como decían en la Matrix, ¿no? Para tomarse la píldora roja y de repente descubrir que aunque trabajes 12 horas diarias, compartas tu departamento con 5 roomies en la Condesa, vayas a clases de yoga, leas libros de superación personal, realmente estás atrapado en un círculo de explotación y no nos damos cuenta porque nos han vendido una idea de la libertad muy distinta, ¿no? No vamos a trabajar a una oficina, bueno, estoy hablando de mi contexto, ¿no? De gente, digamos, como con formación como la mía, ¿no? No vamos a trabajar en una oficina, nos podemos poner un tatuaje, nos podemos pintar el cabello de colores, ¿no? Y creemos que esa es la libertad. Y muchos decidimos no poder, por ejemplo, no, pues no puedo tener hijos, pues porque no quiero, pero en el fondo es porque el capitalismo ya no nos permite tener la posibilidad de tenerlos. Y creemos que es nuestra decisión, ¿no? Cada día tenemos menos seguridad social, menos derechos laborales, no tenemos jubilación, no tenemos seguridad social. Y bueno, estamos en la pérdida permanente de los derechos sociales, o bueno, estuvimos en una era, ¿no? Y obviamente algunas políticas han cambiado un poco, pero bueno, seguimos básicamente en las mismas. Entonces, por eso tengan conciencia de clase, de todos, incluyéndome a nosotros, tenemos que leer, aprender, ver, observar, analizar y también, para mí, pues sí, tener pensamiento crítico. Pues Chelo, nos dejaste mucha tarea, mucho que pensar. Ojalá nos permitas pronto otra conversación. Y pues muchísimas gracias por este tiempo y por esta conversación. No, hombre, gracias. Gracias. Un abrazo. Pues bueno, tus redes las pusimos acá, pero igual si quieres contarnos, dónde podemos seguir tu trabajo. Pues en redes sociales estoy como Monero Chelo. Me pueden encontrar así. Ahí se ve una plequita. Sí. Vale. ¿Algo más que quieras agregar antes de nada. despedirnos? Va. Ok. Bueno. Que tengan buen día a todos. Vale. Mantente informada e informado con las noticias más relevantes del día en La Noticiera. Ya lo sabes, de lunes a viernes a las 11 de la mañana.